just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué Liu Sibaya ha venido hoy? Pues no lo sé. Yo Bueno, no me habéis dicho si me ponía el gorrito o si no, entonces estoy indecisa todavía. Ahora vamos con ese asunto. Yo era partidario de que no, por la costumbre de no ir cubierto cuando estás dentro de un edificio, sobre todo por lo que simbolizaba el gorro. ¡Zas! En toda la boca. Sí, es cierto que hay gente comunista que lógicamente pues honra al ejército soviético, pero el resto del país honramos al ejército soviético, seamos comunistas o no. Liu, ese ejército rojo fue el que metió a gente en el Gulag y esclavizó a la población durante décadas. Es el mismo ejército que libró a media Europa de los nazis, condenó a media Europa a los soviéticos, a ellos mismos. Te decía lo del gorro también, Liu Sibaya, porque Patria. es cierto que nos podría dar más audiencia que apareciese aquí en el debate con un gorro, se viralizaría, pero creo que la perjudicada serías tú. No sé si el personaje de Liu Sibaya va a terminar engullendo a la persona. No, para nada. ¿Es un riesgo que manejas? No. Que contemplas. A ver, es que no contemplo realmente riesgos. La gente, yo entiendo que la gente como que igual no lo pilla demasiado bien, ¿no? Porque yo a veces... Es difícil de pillar. ¡Zas! En toda la boca. Sí, bueno, acabo de poner que el que descubra quién soy de verdad le regalo mi dacha en Crimea. No, a ver, pero fuera de bromas. Es como que es algo que además es algo que no me molesto en explicar en las redes como tal, de decir, mira, esta es mi historia y tal. Porque el que te pide explicaciones jamás te las va a aceptar. Jamás, siempre va a haber alguna cosa que te ponga un pero. Y el que no te las pide, pues no las necesita, ¿no? Está claro. Pero... a lo que voy, es que es como, yo no me planteo esos riesgos. Quiero decir, yo me estoy divirtiendo un montón en mis redes sociales. En todo momento digo lo que pienso y puedo a veces cambiar de opinión. También es cierto que un día voy a montar como una especie de quiz de estos 4 partidos que ponen, porque ahí hay 3 que sobran y 1 que falta. Yo solo he estado en 2 partidos en mi vida, lo desvelo, solo en 2. Y de estos 3, además, hay uno que no estuviera nunca, sino que es uno con el que menos he simpatizado. Ahora lo vemos. Álvaro Peñas. Muy buenas noches. ¿No habrás estado en el partido bolchevique, Liu Sibaya? ¿En el partido bolchevique? ¿Partido bolchevique? Todavía no. Después de lo del gorro... ¡Zas! En toda la boca. Parecen olvidar lo que hizo el glorioso ejército soviético. Hoy portamos nuestros símbolos, nuestra bandera roja, que lejos de tener ningún matiz ideológico, se ha convertido para nosotros para siempre en la bandera de la victoria. Para muchos es un poco incomprensible, aquellas personas que no han pertenecido a países que participaron en esa guerra, que los símbolos comunistas les son ajenos, el compatibilizar este discurso, algunas de tus declaraciones, como por ejemplo lo que vimos cuando escribías hace no mucho, cuando tuiteabas, por ejemplo, decías, qué poético que la Unión Soviética les parezca maravillosa, principalmente a aquellos nostálgicos que no tuvieron el honor de vivir en ella, no han perdido a ningún familiar en un gulag, ni conocieron el Holodomor, mientras los que nacimos rusos, curiosamente, no solemos echar de menos a Stalin. Eso publicabas hace 1 año y 1 mes. ¿Es incompatible una cosa con la otra? No, echo de menos a Stalin. Y no le veo ninguna incompatibilidad. Lo que pasa es que para mí la bandera de la victoria va muchísimo más allá, y cuando yo portaba con orgullo además y dignidad mi gorro con la simbología comunista, hacía también como una especie de homenaje, porque es cierto que ya lo había adelantado, mi viaje a Donbass me había cambiado mucho, y si bien yo siempre me había definido como liberal, y más allá de que yo no quiero que se instaure el comunismo, respeto totalmente que haya personas que sí lo quieran, no pasa absolutamente nada, y en eso consiste lo bonito, ¿no? Que todo el mundo tengamos una opinión y podamos expresarla de forma libre. Dicho esto, es cierto que mi viaje a Donbass me cambia. Allí quizás establezco pues unos lazos como mucho más fuertes con gente que principalmente todos eran comunistas, entonces es como una especie de, pues no sé, ese gorro para mí era un homenaje a ellos, algunos de los cuales pues ahora me tienen un poco más preocupada de lo habitual, así que... Álvaro Peñas, ¿se puede hablar de una resignificación de los símbolos, de unos símbolos con tanta carga como los que estamos hablando?
Hay algo que ha explicado antes Manjón muy interesante con el tema de lo que significa el Día de la Victoria, ¿no? en Rusia. Y es verdad que se ha convertido en el gran mito nacional por lo que hablamos. Todo el mundo tiene, lo que él decía, todo el mundo tiene familia allí que ha aparecido en la guerra. Lo que ocurre, claro, al promover esto, a la vez se ha blanqueado todo lo que era la época comunista, ¿no? Es decir, el Día de la Victoria fuera de Rusia se ve como una cosa totalmente diferente. En sitios donde hay actos incluso de las comunidades rusas, pero se considera como un acto de la invasión, de la ocupación. En casos en Polonia, no sé si has visto las imágenes, por ejemplo, el embajador ruso le han tirado pintura roja. Y que causa pues un enfrentamiento entre esos pueblos y el pueblo ruso. ¿Qué ocurre? Que con toda esta política han hecho también desde el año 2012 una ley de memoria histórica donde se prohíbe hablar a criticar al Ejército Rojo, porque eso sería como defender al nazismo. Entonces, eso ha permitido pues una resignificación en positivo de lo que es el comunismo. ¡Zas! En toda la boca. O sea, Dzerzhinsky, fundador de la Checa, le han puesto una estatua. A Beria incluso una estatua temporal, porque estuvo relacionado con el proyecto nuclear soviético, le pusieron una estatua. Beria fue uno de los mayores criminales que ha tenido la Unión Soviética. Fue el responsable del NKVD en la época de Stalin, responsable, por ejemplo, de matanzas como Katyn, ¿no? Entonces, ese es el problema. Es decir, si al final esos personajes entran otra vez en la historia y se les da cierto, pues eso, se les hace una estatua, se les da cierto prestigio, eso realmente, yo creo que es realmente un error muy grave, porque estás olvidando también toda esa historia de toda esa misma población rusa que sufrió esa dictadura comunista tan atroz, ¿no? Entonces creo que es un poco problemático, y te pongo un ejemplo que, por ejemplo, vi en Bielorrusia, que es muy parecido, como sabes, a la situación en Rusia, ¿no? Ver en una iglesia imágenes en la iglesia de los guardias rojos, estaba pintado en las paredes, ejecutando sacerdotes, y salías fuera y tenías a Lenin. Ese es el jefe de los guardias rojos, en cierto modo, ¿no? O el patrón de los guardias rojos. Es decir, esos son dos memorias que finalmente acabarán algún día chocando. Y para mí es un error, porque yo creo que al final la historia tienes que construirla con tus cosas buenas y con tus cosas malas. No la puedes borrar, es lógico, pero tienes que reconocer también todas las cosas malas que se han hecho. Y creo que ese es un error fundamental. Independientemente de este tema, respecto a lo que me preguntabas, sí es cierto que el conflicto del Donbass, como cualquier conflicto que dura años, se olvida. Y esto es así, lo vemos en muchísimos otros casos. En cuanto un conflicto se alarga en el tiempo, deja de prestar los medios dejan de ir, no hay atención y van perdiendo el interés. Entonces, eso sí es cierto. Pero también es cierto que lo que ha sucedido ahí ha sido entre los dos bandos, es decir, no ha sido solamente Ucrania la que ha bombardeado. Según todos los informes que hay, los informes de la ONU, las violaciones del alto el fuego han sido por los dos bandos. Los muertos civiles han sido por los dos bandos. Es decir, desgraciadamente, la artillería, pues, cuando la disparas, a veces no distingue, ¿no? Y caen muertos, o sea, caen víctimas en ambos bandos. Incluso también, recordad el famoso avión holandés que fue derribado por los separatistas. Esos muertos se incluyen en la cifra de muertos del informe de la ONU en el Donbass. Bueno, eso del avión derribado por los separatistas habría que verlo, porque resulta que había coincidido allí, si bien no había preparado expresamente material, ni iba a preparar expresamente material sobre el tema, coincidía allí con varias personas que vivían en esos dos pueblos donde cayó el avión. Además contaban cosas absolutamente aterradoras, como que estaba una familia viendo la tele y de repente caía una persona muerta, porque claro, es que el avión, por lo visto, los cadáveres caían por todos lados. Y decían que los habitantes de ese pueblo habían visto varios días atrás a un grupo de paracaidistas bajarse de allí. Y de hecho, según los militares de la DNR, no disponían del tipo de armamento que había que utilizar. Pero hubo un juicio, hubo un juicio, bueno, y se condenó a los independentistas. ¿Quién celebró el juicio? Es que se celebró en Holanda. Es que claro, sí. No, es que, a ver, perdona. Claro, si tampoco podemos confiar en eso, si el juicio lo tiene que hacer la milicia del Donetsk, puede ser tampoco. Ese es el problema, que ahora mismo estamos presenciando una absoluta parcialidad de todo el sistema internacional de hecho y de derecho, porque si te fijas, siempre la comunidad internacional europea / estadounidense termina siendo juez y parte. O sea, ahora mismo a Rusia se la echa el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y sin embargo allí permanecen otros países pues, que igual podrían ser mucho más cuestionables. O sea, es lo mismo que recalco siempre. Pero vale, es que hace años, no es cuestión, ahora, eso no tiene que ver con la situación actual. No es una cuestión, es que la situación lo que te quiero decir es que de ahora y de siempre es que siempre a Rusia, desde Estados Unidos, siempre se ha incentivado una política de división entre Rusia y Europa, porque si hubiera una unión real entre Rusia y Europa, esa unión muy probablemente sería invencible. Entonces, Estados Unidos, Europa, perdóname, Polonia. ¿Cómo? Polonia, los países bálticos también son europeos.
Ucrania también que es estoy europea. diciendo la Entonces, totalidad de la Unión Europea, sí, pero claro, vamos los a ver. países bálticos también. ¿Qué problema tienes? Sí, bueno, pero no con que tengo ningún haya problema, una buena pero relación, vamos a ver, es porque que... Rusia tiene los recursos y Europa tiene la tecnología y tiene la riqueza económica. Entonces, Sí, pero esa la televisión unión... báltica no sale como invadir, por ejemplo, Moscú. En la televisión rusa sale como invadir los países bálticos. Lo que te quiero decir es que Bueno, es imposible. y en la televisión ucraniana, si yo te dijera lo que lleva saliendo... crear, ya, pero desde hace los países tiempo. bálticos no están en guerra con Rusia ahora mismo. ¡Zas! En toda la boca. Personas, de ucranianos, porque son nazis. O, por ejemplo, hay un vídeo espectacular que ves cómo se destruye con un submarino nuclear, cómo destruir el Reino Unido y convertirlo, literalmente las frases era, en un desierto Vale, radiactivo. ¿y qué es lo que- Es decir, si yo estoy vendiendo esa imagen y mis vecinos están viendo esa imagen de mí, luego no podemos pretender, quiero que Europa y Rusia seamos amigas y estemos Pero, juntos. a ver, es que imposible. claro, es que siempre hacemos como una especie de falacia, ¿eh? Un poquito de tergiversar la historia. Porque claro, es que antes de que se produzcan estas imágenes en la televisión rusa, que no las he visto, pero no las voy a... O sea, las doy por válidas si tú dices que las has visto. Entonces, en la televisión ucraniana... Sí, en la televisión ucraniana estas imágenes se llevan produciendo desde el año 2014, por lo menos, y si no mucho antes. El presidente Poroshenko, refiriéndose a la población de Donbass, dijo, vuestros niños estarán en sótanos y nuestros irán a colegios. Nuestros abuelos tendrán pensiones y vosotros no vais a tener nada. Y así, pero Poroshenko ya no está gobernando en Ucrania. No, pero es que Poroshenko perdió las elecciones. Espera, pero es que no es solo Poroshenko. Hay, teniendo en cuenta que Zelensky ha puesto a un nazi reconocido de Pravý Sektor en la Duma de Ucrania, pues te puedes imaginar las lindezas que esta gente ha podido soltar por la boca. Han dicho, desde el gobierno de Ucrania se ha llegado a decir que ojalá tuviera un armamento nuclear para darle a Rusia su merecido y para defender la nación ucraniana. Sí, pero... Esto, cuando la situación actual, te digo, pues llevaba años sin producirse. Esto año, te hablo, 2018 quizás. La situación desde Ucrania se lleva calentando hasta tal punto... ¿Y desde Rusia el idioma, no? Perdóname, desde porque Rusia en Rusia tú es podías muy difícil salir... de creer eso. No, es que, Digo, eso es muy difícil te lo de creer. digo yo, tú podías... Además es que la mayor prueba de ello es que en Rusia, hasta el día de hoy, tú fíjate si los rusos al final no ideologizamos la gran mayoría de las cosas, que en Rusia escuchamos a Vierka Serdyuchka, que es una cantante ucraniana muy, muy famosa, y no nos produce ningún tipo de repelús. En cambio, tú, un cantante ruso, no lo podías escuchar en la plaza del Maidán desde el año... Hay rusos combatiendo con los ucranianos. No. Hay rusos combatiendo, y lo sabía también en Siempre 2014. me vas Y hay al bielorrusos. 2022, pero es que, vayamos vamos a ver, 2014. es que no podemos plantearlo como es que Ucrania son gente muy mala que odia a todos los rusos. Y sin Es que embargo, odian todos los rusos, los eso no es nacionalistas así. ucranianos, Eso y no lo es sabes. así. Eso Y no no es lo así. odian desde... Es que es eso, no es así. que estamos intentando vender constantemente la idea de que los nacionalistas ucranianos odian todo lo ruso, Y de hecho, ahora que Zelensky, Rusia ha en entrado la en zona de Ucrania. más población rusa, sacó unos resultados espectaculares y también ganó las elecciones. Es decir, eso significa algo. No. La promesa de Zelensky fue acabar con la guerra. La promesa de Zelensky fue acabar con la guerra y los famosos acuerdos de Minsk, que Zelensky no firmó. ¿Sabes lo que hizo con ellos? Salió en televisión y dijo, bueno, señores, yo prometía acabar con la guerra, pero como resulta que estos papelorios de aquí no los he firmado yo, me lavo las manos... Es que los acuerdos de Minsk eran inasumibles para un Estado. Porque le daban la autonomía no solamente una autonomía, le daban, el derecho de veto en el Parlamento, lo cual significaría que Ucrania no tendría ningún tipo de control sobre su soberanía y que sería Rusia la que decidiría qué es lo que pasa con Ucrania. Estos acuerdos fueron firmados. Esos firmados fueron si firmados porque Ucrania no tenía ejército. ¿Cómo pretendes? Por favor, que en el 96, que en el 95 después de toda la población, tú imagínate que mañana No. Cataluña se independiza de España y luego en Cataluña y empieza a bombardear Tarragona. ¿Quién? Cataluña se independiza de España y empieza a bombardear Tarragona. Les prohíbe hablar español y todo lo mismo que se ha hecho con el Donbass. Tú como español, ¿cómo te sentirías? Está ahí gente Pero es que no es la se misma siente situación. española. ¿Pero qué gente tiene que ver, de qué tiene que ver Tarragona, una situación con la les otra? están ¿verdad? cayendo bombas. Tú no protegerías a esa población que consideras tuya, nacional, de España. Luis Ibaya y Álvaro Peñas, aquí lo tenemos que dejar con la promesa de que volveremos la semana que viene, si aceptáis venir los dos. Sí. Eso sí, queríamos, antes de despedir, Liu, saber exactamente en cuál de esos 4 espectros te encuentras en esta imagen que ha corrido por las redes sociales. Ahí están las 4 Lius Ibayas. No sabemos cuál vamos a tener el próximo día que vengas a plató, pero bueno, esperemos seguir contando también Lo que con tiene, ¿no? Tener lazos con el creo. con tu... I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my